Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de lo relacionado con tuplas. En esta ocasión vamos a ver todo el manejo de elementos al interior de una tupla. Vamos a verificar si un elemento está contenido en una tupla. Vamos a ver cómo actualizar o modificar una tupla. Ustedes se preguntarán, si en el primer video dije que eran inmutables, ahora cómo lo vamos a lograr para modificarlas. Pues bien, vamos a ver algunas estrategias que podemos utilizar para modificar el contenido de una tupla. Vamos a ver cómo desempacar una tupla, es decir, cómo sacar sus elementos a variables. También vamos a ver un aspecto importante y es cómo iterar o cómo recorrer los elementos de una tupla. Luego veremos cómo utilizar un mecanismo para unir tuplas, puede ser con el operador de suma o con el operador de multiplicación. Y al final veremos los métodos que nos ofrece Python para manejar las tuplas. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo entonces a esta parte del tutorial en la cual vamos a verificar si un elemento se encuentra dentro de una tupla. Para esto vamos a crear una tupla a la cual voy a llamar frutas. Entonces vamos a incluir mango, pera, lulo. Entonces aquí ya tengo mi tupla. Para verificar si un elemento está dentro de una tupla, entonces vamos a utilizar if y vamos, por ejemplo, a verificar si pera está en la tupla frutas. Para ello utilizamos el operador im. Entonces, en caso afirmativo, entraría a este bloque. Allí vamos a imprimir que la fruta buscada sí está en la tupla. En caso negativo, entonces que imprima la fruta buscada no está en la tupla. Al ejecutar verificamos que efectivamente entra en la parte positiva o afirmativa de el bloque if, porque pera sí está en la tupla. Vamos a buscar, por ejemplo, piña. Entonces observamos que como piña no está en la tupla, entonces entra al segundo bloque de la sentencia if. Vamos a ver a continuación cómo actualizar una tupla. Debemos recordar que, como lo expliqué en el primer video sobre tuplas, las tuplas son inmodificables, es decir, son inmutables. Pero se preguntarán ustedes, ¿cómo vamos a actualizar una tupla? Pues bien, vamos a utilizar una estrategia basada en las listas. En primera instancia vamos a explicar cómo modificar un elemento de una tupla. Para este ejemplo vamos a crear primero una tupla. La voy a llamar frutas. Entonces vamos a incluir allí limón, mango y pera. Ya tenemos nuestra tupla para este ejemplo. Entonces, como les dije, voy a valerme de las listas para poder modificar un elemento. Entonces voy a crear una lista
a la cual voy a llamar objetos. Y mediante el constructor de lista list le voy a pasar como parámetro mi tupla frutas. Entonces ya, como las listas sí se pueden modificar, entonces en objetos voy a modificar el primer elemento, es decir, lo voy a cambiar por ejemplo por piña y voy a trasladar mi lista a mi tupla. Entonces en frutas, que es mi tupla, y mediante el constructor de tuplas le voy a asignar la lista objetos. Y ahora sí puedo imprimir mi tupla frutas. Efectivamente el mecanismo funciona. Se ha modificado el elemento de la posición 2 con índice 1 que tenía mango y se convierte ahora en piña. Ya pudimos modificar un elemento de la tupla. Ahora vamos a ver cómo agregar un elemento a una tupla. Pues bien, utilizamos una estrategia parecida, es decir, basada en una lista. Entonces voy a crear una tupla nueva a la cual voy a llamar animales y vamos a incluir allí, por ejemplo, oso, león, y vamos a incluir por último pantera. Entonces aquí tengo una tupla. Para poder agregarle debo pasar mi tupla a una lista. Esa lista la voy a llamar F y mediante el constructor de listas le paso como parámetro mi tupla animales. Ya teniendo los elementos de la tupla en una lista llamada F, entonces sí, a F mediante su método append ya le puedo agregar al final de la lista, por ejemplo, el animal de nombre foca. Y entonces ahora vuelvo a enviarle a mi tupla animales y mediante el constructor de tuplas le paso F. Ahora sí puedo imprimir mi tupla animales. Allí observamos que se ha agregado al final de la tupla el animal foca. Otra tarea interesante en el manejo de las tuplas es la de agregar una tupla a otra tupla. Para esto voy a crear una tupla llamada ciudades. Entonces vamos a incluir allí Quito, Lima, Caracas, Bogotá. Entonces con esta tupla vamos a trabajar en este ejemplo. Como vamos a agregar una tupla a otra tupla, entonces voy a crear otra tupla con un solo elemento y en él voy a incluir Bilbao. Como esta tupla solo va a contener un elemento, debemos recordar que al final debe terminar en coma. Esto lo traté en el primer video sobre tuplas. Para ello les voy a dejar una tarjeta en la parte superior de este video para que puedan acceder al primer tutorial sobre tuplas. Bien, entonces para agregar una tupla a otra podemos proceder de la siguiente manera. Por ejemplo, a la tupla ciudades le vamos a agregar la tupla Y. Para ello podemos utilizar el operador de suma asignación y entonces le asignamos la tupla Y. Vamos a imprimir nuestra tupla ciudades y observamos que efectivamente al final
de la tupla ciudades se ha agregado el contenido de la tupla Y. Ya hemos aprendido cómo modificar un elemento, cómo agregar y cómo agregar una tupla a otra tupla. Pues bien, ahora vamos a ver cómo remover un elemento de una tupla. Como lo he dicho ya en varias ocasiones, las tuplas son inmutables. Entonces, lógicamente, para remover un elemento de una tupla, me voy a valer nuevamente de una lista. Entonces, voy a utilizar la tupla animales que tengo acá, la voy a copiar, vamos a pegar en esta celda y entonces vamos a trabajar con ella para remover un elemento. Entonces voy a crear una lista que llama L con el operador o constructor list. Le voy a enviar como parámetro mi tupla animales. Entonces ya allí en L tengo una lista con los elementos de la tupla. Ya en esta lista sí puedo utilizar los métodos de las listas para remover un elemento. Entonces utilizo el método remove y vamos a remover, por ejemplo, león. Como ya queda removido de la lista, entonces vuelvo a asignarle mediante el constructor de tuplas. Le voy a asignar como argumento la lista L. Y ahora vamos a imprimir mi tupla animales. Entonces vemos que se ha removido el elemento león, pero utilizando como puente una lista. Ya sabemos cómo remover un elemento de una tupla, pero también es importante saber cómo eliminar una tupla por completo. Vamos a utilizar para este ejemplo la tupla animales. Entonces, el procedimiento es fácil. Vamos a utilizar la palabra reservada del y simplemente le vamos a dar el nombre de la tupla que queremos eliminar. Entonces, para verificar que la tupla ya no existe, vamos a intentar imprimir la tupla animales. Entonces observamos que se ha lanzado un error y dice que el nombre animales no está definido. Efectivamente, porque la palabra del ha eliminado la tupla. La importancia de las colecciones y particularmente de las tuplas es la posibilidad de manejar sus elementos. Y esa posibilidad también se ve en la opción de desempacar una tupla. Esto significa sacar los elementos de una tupla a variables. Entonces vamos a crear aquí una tupla llamada animales, en la cual vamos a ingresar, por ejemplo, oso, pantera, pulpo. Entonces tenemos tres elementos en esta tupla. Vamos a sacarlos a variables. Entonces vamos a definir para ello tres variables. Digamos la variable A, la variable B y la variable C. Y entonces vamos a asignarle la tupla animales. Y vamos ahora a imprimir cada una de estas variables. Entonces en A tenemos el primer elemento de la tupla. En B tenemos a pantera, que está como segundo elemento. Y en C tenemos el pulpo, que es el tercer elemento. Entonces hemos desempacado
los elementos de la tupla, es decir, los hemos asignado en una sola línea a variables independientes. En el ejercicio que acabo de proponer, el número de variables coincide con el número de elementos dentro de la tupla. Pero ¿qué pasa si el número de elementos es mayor al número de variables? Entonces vamos a ver un ejemplo. Es decir, cuando no coinciden el número de variables con la cantidad de elementos de la tupla. Voy a corregir aquí elementos de la tupla. Entonces para ello vamos a utilizar la sintaxis siguiente. Primero vamos a crear una tupla a la cual voy a llamar objetos. Y allí vamos a incluir, por ejemplo, celular. Vamos a incluir, por ejemplo, balón. También vamos a incluir árbol. Vamos a incluir lapicero. Y por último vamos a incluir mesa. Entonces tenemos una tupla con diferentes objetos y vamos a desempacarla. Para ello vamos a utilizar tres variables. Una variable la vamos a llamar comunicación, a la otra la vamos a llamar deporte y por último vamos a crear la variable otros. Pero como la cantidad de elementos de la tupla supera al número de variables, entonces con el asterisco voy a marcar la variable que va a contener los elementos que van a sobrar. Entonces con el signo igual le asigno mi tupla y ahora pues vamos a imprimir los elementos que tiene cada variable. Entonces primero esta comunicación, imprimimos, tiene celular, vamos a imprimir luego deporte, contiene balón y por último vamos a imprimir la variable otros y allí se han almacenado en formato, o colección de lista los elementos que superaban al número de variables. Hay que tener en cuenta que al momento de imprimirlo ya no vamos a utilizar el asterisco, solo utilizamos al momento de declarar la variable y asignarle la tupla. Vamos a ver otro ejemplo para visualizar mejor la situación planteada en el ejemplo anterior. Entonces vamos a ver otra forma para ese mismo ejercicio. Entonces vamos a crear nuevamente una tupla. Esa tupla la vamos a llamar objetos y allí vamos a incluir lo siguiente: oso, fútbol, natación, basquetbol y por último mesa. Entonces allí tenemos una tupla con diferentes elementos. Entonces vamos a desempacarla de la siguiente manera. Vamos a crear una variable a la cual vamos a llamar animal, otra variable a la cual vamos a llamar deportes y por último una variable a la cual vamos a llamar otros y le asignamos nuestra tupla objetos. Pero si observamos tenemos tres variables y hay un mayor número de elementos. Entonces vamos a definir con el asterisco la variable deportes y sobre ella vamos a dejar los elementos
que superan. Hay que entender que cada variable que no tenga asterisco será asignada con un solo elemento. Entonces ahora vamos a imprimir animal, tenemos el oso, vamos a imprimir deportes y allí tenemos una lista con 3 elementos y por último vamos a imprimir otros y allí tenemos el objeto mesa. Entonces observamos la forma de desempacar y también la forma de utilizar el asterisco para la asignación de los elementos a las variables. Los procedimientos o metodología que utilizamos en los 2 ejemplos anteriores son importantes, pero si las tuplas son muy grandes, a veces el manejo en estas variables complica un poco las cosas. Para ello, otra de las importantes características que tienen las tuplas es la posibilidad de recorrerlas o iterarlas para manejar cada uno de los elementos. Entonces, para iterar o recorrer una tupla hay diferentes metodologías. Vamos a utilizar en primera instancia el for. Entonces, con el ciclo for vamos a utilizarlo para recorrer nuestra tupla. Esta tupla la vamos a llamar frutas y vamos a incluir lulo, pera, mango, y entonces vamos a iterar sobre ella. Vamos a utilizar el ciclo for, la variable fruta sobre la cual se va a ir asignando cada uno de los elementos en la tupla frutas, y mediante el operador in vamos a ir recorriendo los elementos de la tupla frutas. Como cada uno de los elementos de la tupla ha quedado sobre la variable fruta, entonces simplemente imprimimos dicha variable. De esta forma podemos iterar recorriendo la tupla utilizando un ciclo for. Otra metodología para iterar una tupla es utilizando el índice. Para ello debemos tener un mecanismo para obtener ese índice y para ello utilizamos la función range. Entonces veamos este ejemplo. Creemos una tupla llamada ciudades y allí vamos a ingresar Quito, Medellín, Madrid, París. Entonces tenemos una tupla con varias ciudades. Entonces para poderla recorrer vamos a utilizar el índice. Utilizamos el ciclo for para poderla recorrer. Una variable independiente que puede llevar cualquier nombre, en este caso y vamos a utilizar in para poder hacer ese recorrido. Entonces, mediante la función range vamos a obtener un grupo de elementos, de números en este caso, y ese rango de números va a iniciar en 0 y va a ir hasta el tamaño de la tupla ciudades menos 1. Hay que tener en cuenta eso. Range, si está en estas condiciones que solo tiene un parámetro, inicia en 0 y va hasta este elemento menos 1. Me refiero a este elemento que es el tamaño de la tupla ciudades, menos 1. 2 puntos para entrar en el bloque y aquí ya vamos a imprimir
los elementos de la tupla. Entonces vamos a imprimir ciudades, pero vamos a necesitar el índice que está almacenado en la variable i. Si ejecutamos, observamos el contenido de nuestra tupla utilizando las funciones range para obtener el conjunto de números, un rango de números, y lem para obtener el tamaño de la tupla. Otra metodología para iterar es utilizando el ciclo while. Entonces vamos a utilizar esta misma tupla que tenemos aquí de ciudades. Vamos a pegarla en esta celda y entonces vamos a iterar sobre ella, pero vamos a utilizar un bucle o ciclo while. Vamos a crear una variable llamada i y la vamos a inicializar en 0. Entonces le vamos a decir que while, que es como un mientras, y sea mayor que el tamaño de quién, de la lista, de la tupla ciudades. Entonces allí vamos a realizar algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imprimir los elementos que están en ¿dónde? En la tupla ciudades. ¿Pero en qué índice? En el índice que tiene la variable i. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Incrementar nuestra variable i en 1. O sea, allí, mediante el bucle while, recorremos, mediante la función len, obtenemos el tamaño de la tupla y vamos imprimiendo cada uno de los elementos. Entonces observamos que se imprimen los elementos dentro de la tupla ciudades. Otra de las propiedades que tienen las tuplas es la posibilidad de unir varias tuplas. Para efectos de unir tuplas podemos utilizar el operador de suma, el signo más. Entonces con el operador más vamos a unir dos tuplas. Entonces creemos primero una tupla a la cual vamos a llamar pares. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8. Y aquí vamos a crear otra tupla que vamos a llamar impares. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces vamos a unir esas dos tuplas en una sola tupla a la que vamos a llamar números. Signo de asignación, pares, el operador de suma y luego impares, refiriéndome a las dos tuplas. Y por último, para verificar, vamos a imprimir nuestra tupla números. Entonces vemos que el operador de suma, el signo más, nos permite unir dos o más tuplas. Ya sabemos cómo unir dos tuplas, pero ¿qué tal si lo que queremos es multiplicar el número de elementos de una tupla? Para ello utilizamos el operador asterisco o el operador de multiplicación. Entonces vamos a crear aquí una tupla llamada frutas. Entonces vamos a incluir en esta tupla, por ejemplo, pera, mango, uva, ciruela. Entonces tenemos una tupla con varias frutas y vamos a crear, por ejemplo, una tupla a la que voy a llamar frutas por 3 y vamos
Entonces allí a multiplicar utilizamos el asterisco o el operador de multiplicación y vamos a multiplicar por 3. Entonces vamos a imprimir frutas por 3. Entonces observamos que se ha creado una nueva tupla con 3 veces la cantidad de elementos de la tupla inicial. Entonces, un mecanismo más que nos ofrece Python para el manejo de los elementos dentro de una tupla. Como lo vimos en la parte del tutorial sobre listas, tenemos unos métodos que nos permiten manipular los elementos dentro de una lista. Igual sucede con las tuplas. La diferencia es que por las características de las tuplas, los métodos son solamente 2. Entonces vamos a ver los métodos de las tuplas. Como les dije, las tuplas solo tienen 2 métodos. El primero de ellos es count y permite retornar el número de veces que se repite un elemento al interior de una tupla. Entonces veámoslo lógicamente con un ejemplo. Vamos a copiar la tupla de animales que tenemos por acá. Vamos a copiar esta tupla y vamos a pegarla en esta celda. Entonces vamos a repetir, por ejemplo, aquí oso, vamos a incluir elefante, vamos a repetir león, vamos a repetir león. Entonces tenemos una tupla en la cual hay algunos elementos repetidos. Recordemos que las tuplas permiten repetir elementos. Entonces vamos a crear una variable que va a llamar cantidad y voy a averiguar en mi tupla animales con el método count la cantidad de veces que se repite, por ejemplo, la palabra oso, y voy a imprimir lo que obtenga la variable cantidad. Entonces obtenemos 2 veces, efectivamente. Vamos a mirar la palabra león 3 veces y por último, por ejemplo, la palabra pantera 1 vez. Entonces, método count muy importante para conocer la cantidad de veces que se repite un elemento. El último método que nos ofrece Python para manejar las tuplas es el método index, y este retorna la posición de un elemento dentro de una lista. Veamos entonces un ejemplo. Utilicemos nuestra tupla animales y entonces vamos a crear una variable a la cual vamos a llamar posición. Nombre de la tupla, punto, y el método index, y como parámetro el elemento que vamos a buscar, por ejemplo, león, y vamos a imprimir nuestra variable posición. Entonces hay que tener en cuenta que nos devuelve la primera coincidencia, por lo tanto las repeticiones a partir de allí no obtendremos su posición. Vamos a ver, por ejemplo, en caso de que incluyéramos pantera, posición 2, teniendo en cuenta que el índice base de las tuplas es 0. Entonces ya tenemos los 2 métodos que nos ofrece Python para la administración de los elementos
dentro de las tuplas. Bien amigos, hemos hecho un buen recorrido en lo que tiene que ver con las tuplas. 2 tutoriales que nos permiten manejar todos los elementos, crear tuplas, modificar, en fin, conocemos diferentes herramientas para administrar las tuplas. Amigos, les agradezco por su atención. No olviden suscribirse a este canal. Si les gustó este tutorial, compártanlo. Les agradezco por su atención. Activen la campanita para que reciban notificaciones de los próximos tutoriales. Hasta pronto.